Le damos la bienvenida a Luis Fleischmann, es analista internacional experto en asuntos de Medio Oriente, asesor del proyecto Menges de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy. Él nos acompaña desde Israel. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Un placer. Señor Fleischmann, nuevamente el Papa Francisco es mediador en un conflicto internacional como lo es el conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es el impacto real que puede tener la injerencia de la Iglesia, de esta figura, el Papa Francisco, en este tema? Bueno, yo pienso que el impacto real es más bien en que Mahmoud Abbas está ganando puntos a nivel político. Hay una sensación de cada vez más dentro del ámbito internacional, hay más apoyo para la creación de un Estado palestino. Ahora, el Estado palestino ya es una idea que ha sido adaptada y ha sido aceptada hace muchos años en Israel, tanto por el establishment de izquierda como por el establishment de derecha. Pero la razón por la cual no se ha llegado a un acuerdo entre los israelíes y los palestinos es mucho más compleja y tiene que ver principalmente con el hecho de que los palestinos rechazaron 3 veces concesiones que le fueron otorgadas en las negociaciones por 3 gobiernos israelíes, o sea, perdón, 2 gobiernos israelíes en 3 diferentes oportunidades, 2 veces por el primer ministro Ehud Barak y 1 vez por el primer ministro Ehud Olmert. Y fueron rechazadas. Y hay razones por las cuales fueron rechazadas. Una, porque los palestinos pedían una demanda imposible, que era el retorno de los refugiados palestinos y sus descendientes a Israel como ciudadanos, cosa que hubiese liquidado el concepto de Israel como Estado judío, o sea, totalmente un elemento no negociable por Israel. Y la otra, yo pienso, y esto es una idea más personal, porque simplemente a la autoridad palestina en este momento le cuesta mucho controlar el territorio que será adjudicado en el marco de un Estado palestino. O sea, en este momento el gobierno palestino es una combinación de la autoridad palestina que tiene el apoyo, hay una especie de acuerdo con Hamás. Hamás no reconoce a Israel y representa una amenaza directa para la autoridad palestina. O sea que incluso si se crea un Estado palestino, no hay ninguna garantía, no solamente para que el proceso de paz sobreviva, sino también para que el mismo Mahmoud Abbas sobreviva, porque puede ser derrocado por Hamás, como fue derrocado en Gaza en el año 2007. Ya que usted menciona el tema de esta organización Hamás, quiero preguntarle si este reconocimiento por parte de la Iglesia Católica a Palestina tendrá alguna ventaja precisamente para estos terroristas. Por supuesto, en mi opinión sí. No es que el Papa, yo pienso que el Papa tiene las mejores intenciones, no me malentienda, pero favorece a todos aquellos que culpan a Israel o que ven a Israel como el principal responsable de que no haya avance en las negociaciones. Cosa que, digamos, la experiencia misma muestra que no es así, porque fueron los palestinos que rechazaron eso 3 veces, como dije yo antes. Entonces, el hecho de que se le haga responsable a Israel de vuelta al generar un Estado palestino es como darle un refuerzo más a una posición totalmente inflexible por parte de la autoridad palestina. O sea, directamente lo que facilita es la propaganda palestina a nivel político, facilita el hecho de que se genere un Estado palestino mediante las organizaciones internacionales y no mediante negociaciones directas con Israel. O sea, se está tratando de que un Estado palestino se cree por decisión de la comunidad internacional, y en ese sentido simplemente exime a los palestinos de su responsabilidad en el marco de las negociaciones con Israel. Eso, y indirectamente yo pienso que sí, de alguna forma beneficia a Hamás, justamente porque beneficia una posición intransigente. Ahora, señor Fleischmann, el embajador de Palestina nos decía hace minutos que confían en que el acuerdo de los 2 estados garantice la tranquilidad de los palestinos. Sin embargo, Israel se mostró decepcionado por estas palabras de Francisco. Bajo ese panorama, ¿qué acción puede tomar el gobierno de Netanyahu? ¿Unirse al trabajo del Papa, del líder de la Iglesia Católica, o ser esquivo más bien con esta organización, la Iglesia Católica?
No, yo no creo pienso que las relaciones entre la Iglesia Católica y la comunidad judía internacional, así como también el Estado de Israel, son buenas relaciones, y este mismo Papa visitó el año pasado Israel. O sea, yo no veo que haya tensión. Se entiende que el Papa acá tiene las mejores intenciones, es un hombre de paz, él cree en la paz mundial, no va a haber tensión. Pero pienso que el gobierno de Israel considera esto como contraproducente, considera que el Papa va a terminar estimulando o va a llevar eventualmente a presión para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente pase una declaración reconociendo el Estado de Israel. Ahora, de hecho no cambia mucho, porque ni en la declaración del Papa no se habla de fronteras demarcadas. No se habla de antes del 67. O sea, hay lugar todavía para que se negocie entre los israelíes y los palestinos cuál va a ser los límites finales o las fronteras finales de tal acuerdo. Si el Papa hubiese dicho que Israel se tiene que retirar a todos los territorios que tomó después de la guerra del 67, eso hubiese sido mucho más complejo y mucho más complicado, y hubiese complicado las relaciones entre el Vaticano e Israel. Pero esto es simplemente el reconocimiento de un Estado palestino, es una forma de estimular a los palestinos, por así decirlo. No es la movida política quizá mejor, más óptima, pero tampoco es el fin del mundo, pongámoslo así. Ahora, el Papa habló de tener un diálogo interreligioso para acabar con el terrorismo. Bajo ese panorama que usted nos relataba, ¿en qué cree que puede consistir esto? Bueno, yo pienso que el terrorismo es un problema que va más allá del conflicto israelo-palestino. O sea, en este momento los ataques, bueno, obviamente que la actividad terrorista de Hamás todavía continúa. No tiene en este momento mucha publicidad en los medios de comunicación, pero principalmente las actividades terroristas están ocurriendo justamente en países como Irak, Siria y en otros lados. Yo espero que un diálogo interreligioso también trate el tema del terrorismo, porque en este momento Hamás, que es parte del gobierno palestino en este momento, según el acuerdo que fue ratificado en septiembre del año pasado, es una organización terrorista que simplemente tiene en su misión la destrucción del Estado de Israel, y nunca ha renunciado a eso. No ha sido como el M-19 en Colombia. No ha renunciado a la destrucción del Estado de Israel. O sea que yo pienso que el Papa, si tiene realmente, si trae el tema del terrorismo, tiene también que aplicarlo al tema del terrorismo palestino. Obviamente, sí, sería ideal, si él tuvo el coraje para reconocer el Estado palestino, tiene que también tener el coraje para decir que el terrorismo palestino cese. Ahora le pregunto, ¿habrá algún avance de acuerdo entre el gobierno de Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu? Netanyahu dio un discurso al abrir el nuevo gobierno israelí que se formó hace un par de días, y dijo, una de las cosas que presentó, uno de los artículos que él presentó fue justamente promover el proceso de paz con los palestinos. Ayer escuchamos que Mahmoud Abbas dijo que él le gustaría tener un proceso de paz con Israel, pero que el proceso dure por lo menos un año. Así lo dijo. Pienso que va a haber algo, se van a reanudar las charlas, las conversaciones entre Israel y los palestinos. Y yo pienso que el Papa haría lo correcto en estimular justamente el diálogo directo entre Israel y los palestinos. Ahora que reconoció el Estado palestino, que ahora sería muy bueno si estimula que sigan y que nadie se levante de la mesa hasta que no haya un acuerdo. Pero aún así, seamos realistas, Carlos Eduardo. Yo pienso que mientras haya una presencia de Hamás, le va a ser muy difícil a la autoridad palestina gobernar e imponer orden en el Estado palestino, y le va a ser más difícil todavía aún mantener las promesas de un arreglo de seguridad con Israel. O sea que los palestinos tienen un problema interno muy serio que primero tienen que solucionarlo, incluso antes de llegar a un acuerdo con Israel. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer las dos cosas a la misma vez, en paralelo.
Ahora, ¿usted como analista considera que Palestina, por ejemplo, debe ser reconocido por todos los sectores internacionales como un Estado pleno, teniendo en cuenta que además en 1947 la ONU dictaminó que así debería ser, pero aún hay muchos países pues en el mundo que se niegan a percibirlo así? Los que dijeron que en noviembre del año 47 se reconoció un Estado palestino, es verdad. Los que no reconocieron en este momento un Estado palestino fueron los palestinos mismos, porque ellos rechazaron el segundo Estado, rechazaron la partición de Palestina, donde se creaba un Estado judío y un Estado árabe, o sea, un Estado palestino. Yo pienso que sería ideal de que de vuelta que haya la solución de los dos estados, es una solución ideal, pero tiene que tener un sentido práctico, tiene que tener un significado práctico. No puede ser simplemente una declaración, sino que el mismo Estado palestino tiene que asegurar de que no haya ataques en contra de Israel, que la seguridad de Israel se mantenga, y que a la vez el mismo Estado palestino tiene que asegurar de que no sea tomado, no sea depuesto, como fue depuesto en el año 2007 por una organización extremista. Si Hamás llega a apoderarse de ese Estado palestino, detrás va a venir también el Estado Islámico y van a venir otros grupos terroristas. O sea, Israel lo que termina, en lugar de crear un Estado palestino que viva en paz con Israel, es justamente un Estado que va a ser una especie de incubadora de terrorismo. Entonces, eso es lo que hay que asegurar. Y si es así, yo pienso que un Estado palestino es bienvenido, no solamente por la comunidad internacional, debe ser bienvenido no solamente por la comunidad internacional y por el Papa y quien no sea, sino también los israelíes van a darle una bienvenida a la creación de un Estado palestino y a una paz milenaria, si es posible. Pero de vuelta, yo todavía tengo mis dudas de que esto sea posible en un futuro próximo, en un futuro muy próximo, muy cercano. Fíjese, para contextualizar a nuestra audiencia, quiero preguntarle, según su perspectiva de este hecho, ¿qué le falta a Palestina para llegar a ser un Estado pleno y reconocido en el mundo? Eso es una muy buena pregunta. Primero tienen que comenzar a manejar los asuntos por ellos mismos, comenzar a generar la infraestructura para ser independientes. La política del Estado palestino es mucho, en este momento, de la entidad palestina que existe en este momento, es justamente vivir de limosnas internacionales. No han creado una infraestructura muy fuerte, cosa que, por ejemplo, cuando vimos en la creación del Estado de Israel, incluso antes de que se declarara el Estado de Israel, el nacimiento del Estado de Israel, ya había una infraestructura. Esa infraestructura todavía es muy precaria, la infraestructura económica, o sea, lo que lleva a la creación de un Estado. Lo que nosotros vemos ahí es una estructura corrupta, es una cleptocracia que en este momento no es popular entre la población palestina. Y esto es muy importante acotarlo, porque ese es también otro de los miedos que tiene Mahmoud Abbas. El que haya una rebelión, o sea, que la misma primavera árabe que se gestó en otros países de la zona le toque también a este nuevo Estado palestino, porque a la larga Fatah es también un producto de gobiernos árabes obsoletos. Entonces, tiene que haber una especie de transparencia, comenzar a servir a la población como se debe y asumir responsabilidades, porque en este momento le es muy fácil, tirarle la responsabilidad, por así decirle, a Israel por la pobreza o por los problemas sociales que ellos afrontan. Para asumir un Estado, primero hay que comportarse como un estadista, no solamente como un revolucionario, sino como estadista. Y esto todavía no lo hemos visto en la autoridad palestina, con la excepción del ex primer ministro palestino que fue expulsado después del acuerdo con Hamás, Salam Fayyad. Él sí era una persona pragmática que ayudó a construir mucha infraestructura económica dentro de la Cisjordania. Y a nivel político, yo pienso que lo que tiene, y esto es muy importante, es lograr que la autoridad palestina mantenga un orden y pueda decirle a los israelíes: acá un acuerdo va a ser estable y duradero. En este estado de jaque en que se encuentra la autoridad palestina, veo muy difícil que puedan asegurarle a Israel de que no habrá problemas una vez firmado un acuerdo.
Y haciendo un análisis de cómo actúa Israel, ¿qué puede cambiar el país en su política exterior que le estaría afectando a esta nación, además en su política interna y externa? Eso es una muy buena pregunta. O sea, no sé si tú te refieres, por ejemplo, a los asentamientos. Yo estoy de acuerdo contigo que el anunciar asentamientos es una política que no es buena porque genera una especie de provocación política. Pero por otro lado, la mayoría de los asentamientos son en territorios que probablemente queden finalmente en manos de Israel, que es solamente un 5% de la Cisjordania, y es mayormente en los alrededores de Jerusalén. Israel en el pasado se retiró se retiró de la zona de Rafiah, del Sinai, cuando le tuvo que devolver territorios a Egipto, se retiró de Gaza unilateralmente, incluso desmanteló asentamientos en la Cisjordania. Yo no veo ningún problema que, excepto en la zona de Jerusalén, que es donde la mayoría de las construcciones en este momento se están haciendo, Israel tenga algún problema en renunciar a los asentamientos, por así decirlo, ¿no? A los asentamientos. El problema es que yo pienso que tiene que dejar de anunciarlos en esa forma provocativa y también aclararle al mundo de que no intenta quedarse con la Cisjordania. Eso es importante. En cuanto a la política interna, en este momento el gobierno de Netanyahu tiene un gobierno de una mayoría mínima, vamos a ponerlo así. Tiene un apoyo dentro del Parlamento de 61 miembros del Parlamento, de la Knesset, frente a 59 que no aprueban al gobierno. Es una coalición muy frágil, por así decirlo. O sea que yo pienso que en este momento tiene que haber mucho más un consenso, y lo que Israel debería hacer debería incorporar a la oposición para tomar decisiones, como por ejemplo incluso en la negociación con los palestinos. Es muy importante, en mi opinión, que llame a los jefes de la oposición, y principalmente a Isaac Herzog y a Tzipi Livni. Eso debería ser para tener más apoyo, no solamente doméstico, sino también incluso internacional. Yo pienso que el mundo vería mejor al grupo negociador israelí si incluye a esta oposición leal, que son la oposición del Partido Laborista, ¿no? Que es Herzog y Livni. Eso es lo que pienso que debería hacer el gobierno. Quiero agradecer a Luis Fleischmann, analista internacional, por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN24. Una buena noche para usted. Gracias a ti, Carlos Eduardo. Fue un placer estar aquí.